Aún estudiando y con tan solo 17 años de edad, comenzó a sentir en el corazón el deseo de que el amor y la gracia de Dios deberían ser conocidos. Cierta vez, en una reunión, oyó el discurso de un hombre. Hay una vasta planicie al norte, donde he visto en las mañanas del sol el humo de millares de aldeas, donde ningún misionero ha llegado. Conmovido por tales palabras y sabiendo que no podía ir a la China por causa de la guerra, muy joven aún, David Livingstone concluyó: entonces iré inmediatamente para el África. A las 5 de la mañana del 17 de noviembre de 1840, leyó los Salmos 21 y 35, palabras que quedaron impregnados en el corazón y que lo fortalecieron para resistir el calor, la distancia y los peligros durante los largos años que pasaría en ese continente. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Después de despedirse de sus familiares, David Livingstone se embarcó en el navío para no volver a ver nunca más el rostro de sus padres, entregado por el bienestar de otras personas. El deseo de Dios es bendecir. Sí, así es. El deseo de Dios no es que estemos en escasez, en pobreza, pero a veces no estamos preparados para recibir esa bendición. Y por eso el Señor al pueblo de Israel le decía: no vaya a ser que cuando estés en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, no vaya a ser que te olvides de Jehová tu Dios. Ahora, eso también habla de la madurez del creyente, ¿no? Exacto. Porque si un creyente no ha madurado y comienzo a recibir esas bendiciones materiales que Dios ha prometido. Por eso el Señor dice: yo deseo que seas prosperado en todo. Mira, dice en todos los aspectos de tu vida. Juan, vamos a leer. Así como prospera, nos acondiciona, así como prospera tu alma. Porque si yo pido más de lo que no he crecido en espiritualmente, eso va a ser fatal para el creyente. Hasta no suceda que comes y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, tienes vacas, ovejas, se aumenten, plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Jehová tu Dios que te sacó de Faraón. Cristo hablaba. Ahora Dios conoce engaño. nuestros corazones, por eso es que no te da más. Por eso que nos da o porque tiene otro plan. También. Claro, porque también. ¿Para qué Juan el Bautista iba a querer riquezas? ¿no? Riquezas. Él tenía un plan, un propósito específico. Entonces, Dios hace como Él quiere. Pastor, y también de la mujer que derramó el alabastro a los pies del maestro, ¿no? En memoria de ella ha sido, y en todo lugar del mundo van a tener que hablar de ella, va a ser reconocida por lo que hizo. Por lo que hizo. Claro, entregó lo que más tenía, ¿no? Era un tesoro en ese tiempo, tener un perfume. Que era el jornal de todo un año de un trabajador. Y entregárselo a un hombre, claro, que la gente despreciaba, los fariseos despreciaban. Ahora, pastor, hoy en día, comparándolo con el siglo XXI, en Apocalipsis 3:17 hace referencia, y es lo que se ve y lo que la iglesia está viviendo hoy en día. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, hablando el mensaje a la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora vamos al otro campo, ¿no? Al que tiene. Y no sabemos que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Santo. Rico, ahora a través de las riquezas, pero ya no las materiales, sino las espirituales. Porque las que Dios perdió. quiere que seamos ricos. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Espiritualmente. Y unge pero tus eso ojos le con está colirio diciendo para a la que- iglesia. Así no le es, está a la diciendo iglesia, pastor. a los que están en el mundo. No, le dice por a eso la digo iglesia. a la ¿Y iglesia. cómo es posible que en la iglesia hayan hombres, pastores, que tengan estas características? Porque este es para la iglesia. Para los últimos tiempos. Para nosotros, Y que- para la hermana para- Beatriz. para todos. Y últimos alimentan tiempos. la avaricia del pueblo, ¿no? Claro. Diciéndole con palabras mentirosas que... O el evangelio de la prosperidad, ¿no? Jesús dijo: difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque confía en sus riquezas. Porque lo tiene todo. Como el hombre, no tengo el hombre necesidad de joven, nada. joven, ¿no? Y también cuántos predicadores ricos hay, pastores ricos hay de diferentes concilios. ¿Seguirán a Cristo?
querrán seguir ese Cristo que era el carpintero, porque Jesús Cristo no tenía dónde tuvo dormir. nada. Y ahora Se esto hizo se ve pobre por para nada. hacernos ricos. Cuando una persona, un creyente, no tiene nada, lo que dice Luis, ¿cómo está en el ayuno? ¿Cómo está en la vigilia? ¿Cómo está en el culto? Temprano, 6 de la tarde, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos. Yo conozco un casito así sencillo y simple. Había un caballero que tenía ese ritmo de vida, estaba en todo lo que se involucra a buscar al Señor. Resulta que le pedía a Dios un carrito para taxiar, no de lujo para pasear, para taxiar, para sustentar a su familia. Y le dijo, Señor, yo voy a estar acá temprano y te voy a seguir sirviendo. Dios le dio su carro, un carrito le dio. Ya no venía a las 6, él venía primero a las 6, venía a las 7. Pasó unos mesecitos, luego venía a las 8 de la noche. Dios le dio otro carro, venía a las 9. Al final llegaba para el amén. Un día un hermano le dice, hermano, desde que usted tiene ese carro, ¿qué ha pasado? Ya no le vemos en la iglesia, ya no lo vemos como antes. Ay, es que el Señor me ha bendecido tanto que ya no tengo tiempo para buscarlo. Se convirtió en una maldición su bendición, ¿no? Entonces, O no supo administrar. no su supo administrar bendición. sus tiempos también y dar al Cristo Señor habló lo que de le ese corresponde. tipo de creyentes en una parábola donde dice que son la semilla que cayó entre espinos. Dice que están ahí, crecen, o sea, no se mueren como otros, crecen, ahí están, pero al lado de ellos crecen las espinas también. Y aunque están vivos, no dan frutos. Santo Dios. Y dice, ¿y qué son las espinas? Las riquezas. Los afanes De este mundo. y las riquezas de este mundo. Gloria a Dios. Eso ahoga la palabra y la hace infructuosa. O sea, Infructífera. no es un creyente que está muerto, ahí está en la iglesia, Tiene el nombre pero del está que vive, pensando está muerto. en lo material. Claro, Es o sea, una persona su que está confianza, enfocado en claro, lo material. La confianza que él tenía al inicio en Dios para que lo ayude y sea su sustentador, ahora se confía en lo que Dios le dio. Ahora hay otra y deja cosa. al Señor. Ahora hay otra cosa. El plan de Dios de dar, de volverte a dar cuando uno da sin esperar nada a cambio. O sea, eso realmente es un valor, debemos de cultivarlo, Amén. debemos de enseñarlo. O sea, cuando una persona pide algo o tiene algo y lo comparte y lo da sin esperar nada a cambio. Mejor es dar que recibir. Jesús lo Hoy, dijo, ¿no? claro. Bienaventurados, más bienaventurado es dar que recibir. Eso nos enriquece. Dios siempre va a evaluar nuestra intención más que la acción. ¿No? El que tiene va a poder dar de gracia, porque yo no puedo dar lo que no tengo. O sea, y Jesús nos enseña, si uno tiene, puede ser tan generoso en dar, porque aquel que siembra generosamente, generosamente también va a cegar. Cuando uno le da, por ejemplo, hablando de las huérfanas y las viudas, dice, si usted le dan a ellos, Presta a Dios. le están prestando a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo materialista que vivimos, uno da al que tiene. ¿Por qué? Porque Pero yo Dios creo sabe que va a Dios realizar. recompensa. Por ejemplo, un mundano que tenga una buena motivación No, eso y sí. se conmueve ante una necesidad. Eso sí. Acuérdense del samaritano. El Cornelio. Claro. Cornelio. O Cornelio, que daba Cornelio, buenas ofrendas, o el limosnas. samaritano. Hay muchas personas que dicen, yo voy a trabajar, voy a estudiar, voy a sacarme la mismísima mugre, tengo que salir adelante como sea. Dicen, ¿no? Así dice. Y Claro, porque sí, yo pero- no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo quiero tener comodidades, yo quiero tenerlo todo lo que sea necesario para mí. Pero están pensando en ser servidos, no en servir. Entonces ahí Cristo da una palabra tremenda y dice, ¿no? Que Él, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino A servir. para A ser servido, sino Para para servir. servir. Y ahí está. Yo creo que cuando Dios ve un corazón así, Dios lo bendice. Por el caso de Salomón, por ejemplo. El Señor le dio un cheque en blanco, le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y él, ¿qué pidió? Señor, Sabiduría. sabiduría, pero no para que digan que yo soy el más sabio, sino dame sabiduría para servir a tu pueblo, para administrar Buscarlo. justicia. Y la Biblia dice que esa petición Le fue le dada. agradó a Dios. Y mire, pastor, que en el gobierno de Salomón no hubo ninguna guerra. Es más, en el gobierno de Salomón lo que hubo fue paz. Y se hizo rico también. Y prosperó en todo. Hombres que se han levantado o que Dios los levantó y se desviaron por codicia, por avaricia, y están usando a Dios como un instrumento para tener riqueza.
Cuando es al revés, Dios nos tiene que usar a nosotros para darnos su bendición. Utilizan la piedad como fuente de ganancia. Utilizan la piedad como fuente de ganancia, es palabra de fe. Lo que tú declares, eso es. Santo Dios. Una Y hacen casa, doctrina de eso, ¿no? una casa, un carro, y te lo ideas, entonces Tócalo. tócalo. Y Visualízalo. Dios tiene que dártelo Anhélalo. porque tú tienes fe. La palabra de fe, esa es una fe mal La utilizada. superfe, la fe inflada, Pastor, en ¿no? Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse en la carne es muerte. Y es cierto, los seguidores de la doctrina de la prosperidad no aceptan la idea de seguir a Dios sin recibir nada a cambio. O sea, yo sigo a Dios, pero tengo que recibir algo a cambio. ¿Pero qué me y da eso Dios? es la bendición. Y es tener, hablando no la interna, la espiritual, sino la que satisfaga mis deseos, mis anhelos terrenales, ¿no? Y es eso un lo mensaje, material. es un mensaje que gusta mucho al Y gusta. oyente que no es espiritual, ¿no? Porque para condicionar o para yo adquirir las bendiciones de Dios, Dios me pide primero lo otro también. Santificarme, crecer en el Señor, sujetarme a la palabra. Dios ha prometido Buscar bendecir. su reino. Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero es un hecho de que sí hay denominaciones y hombres que predican lo que usted dijo, ¿no? Lo de la prosperidad. Dios, sinónimo que tienes que tener dinero, tienes que tener plata. Pero eso no solamente es ahora. En el tiempo del apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, amén, lo ilustra y como que lo afirma a Timoteo para que no sea movido por estas nuevas enseñanzas que hablaban de la codicia y de la avaricia, ¿no? Porque humanamente nos podemos desviar. Y dice que son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Apártate de los tales. O sea, están usando la piedad para enriquecerse, para tener dinero, para tener comodidades. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esos son los que están predicando. Y como dijo, ¿no? Dios es sinónimo de riqueza, de plata, etc. Y Pedro también habla sobre lo fácil que es introducir ese mensaje a la gente. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Sí. Segunda de Pedro 2:2 dice, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así es. O sea, y eso pasa, ¿no? ¿Para qué me voy a ir a esa iglesia? Para que me saquen la plata. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Un hombre como Pedro, cita esto, él no tenía plata ni oro. Pero lo que tenía, el poder de Dios. Vemos a Pedro en acción, lleno del Espíritu de Dios. Veía a un rico un pobre sentado en la puerta de la hermosa, que tenía una discapacidad, ¿no? Y le dice, no tengo plata ni oro. plata ni oro. ¿Qué es lo que tienen otros? Pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dio lo que realmente tenía de Dios. Claro. Tenía lleno del poder de Dios. Porque el Evangelio de la Prosperidad dice, Jesús y sus apóstoles eran ricos, millonarios, tenían plata. Y por eso ustedes son sus seguidores. Sí, enseñan eso. Esa es su Ellos doctrina enseñan de eso. Dios. Porque se fueron juntos, ¿dónde? En una casa chiquita donde entran Pablo todos. Tú vas a tener haciendas grandes. comparaba dice el la Señor. codicia, la avaricia con la idolatría. Idolatría. ¿No? Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, qué manera de hablarle de Pablo, ¿no? O avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que deben enseñar estos hombres que enseñan esto de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. No leen la Biblia, ¿no? Porque en efecto ese es el verdadero mensaje de Jesucristo. Ahora mismo nosotros vemos hermanos que dejan sus carreras, dejan sus empresas por servir a Cristo, por irse a la sierra, por irse a la selva.